Aproximadamente a las 10:30 de la noche. Iba a exceso de velocidad. Y sentí cuando iba bajando el buque. Aquí se detuvieron 6 funcionarios. La vigilancia es realmente escasa. No cabía ni uno más. Siento que va entrando el agua. Señoras y señores, muy buenas noches. Buenas noches. El concepto de crimen engloba un amplio espectro de casos que el diccionario define como delitos graves o cosas muy mal hechas. Dentro de esta idea ubicamos sin lugar a dudas los asesinatos y homicidios directos, en los cuales una persona o un grupo cobra la vida de otros seres humanos. Sin embargo, existen otras situaciones, las cuales, si tomamos en cuenta el número de vidas afectadas, las motivaciones relacionadas, los elementos que intervienen y las personas involucradas, no podemos menos que calificarlas de crímenes. En este concepto se encuentra el caso que hoy nos ocupa y en el cual perdieron la vida 48 personas. El hecho tuvo lugar la noche del 5 de abril de 1991 y en esa oportunidad el observador lo reseñó de la siguiente manera. Como les informáramos con carácter de primicia en el transcurso de la mañana de hoy, a través de nuestros avances informativos, una unidad de transporte de expresos del lago de Maracaibo que circulaba por el puente sobre el lago se precipitó aproximadamente a las 10:30 de la noche de ayer hacia el vacío. A partir de ese momento y en las horas siguientes, el puente General Rafael Urdaneta en Maracaibo fue escenario de las más dolorosas imágenes. Desde el instante mismo del accidente, los organismos competentes y la colectividad que se encontraba en la zona se dieron a la tarea de sacar de las aguas del lago, en primer momento a los pocos sobrevivientes de esta tragedia y después los cadáveres de las 48 personas que murieron allí. Hombres y mujeres de distintas edades, niños que apenas abrían sus ojos a este mundo, fueron las víctimas de este hecho. Horas antes habían abordado ese transporte colectivo con distintas ideas en sus mentes. Algunos en viaje de negocios, otros por placer, unos de regreso a sus hogares o a visitar a algún familiar. Ahora, sus cuerpos sin vida flotaban en el lago o eran rescatados por los buzos de entre los restos del autobús que se encontraba a 11 metros de profundidad. Sobre el puente, rostros atónitos contemplaban la tétrica escena. Representantes de las autoridades regionales, personal que intervenía en el rescate y familiares de las víctimas veían desfilar minuto a minuto la muerte ante sus ojos. A cada momento se repetían escenas como estas, en las cuales un pequeño grupo familiar daba por perdida la más mínima esperanza de que un ser querido fuese sacado con vida ante la aterradora visión de su cadáver rescatado de las aguas. Finalizada la fúnebre tarea de rescatar los cadáveres encontrados, los expertos comenzaron la laboriosa faena de sacar de las profundidades al colectivo que protagonizó esta tragedia. Equipos especializados se trasladaron al lago para cumplir con este cometido. Era esta la cuarta tragedia que se vivía en las aguas del lago de Maracaibo. En 1937, el hundimiento de la piragua Ana Cecilia había dejado un saldo de 80 víctimas. En enero de 1955, la piragua La Diáfana, que zarpó de Bobures con 60 pasajeros a bordo y un cargamento de azúcar, chocó contra la plataforma de un pozo petrolero, dejando 11 personas heridas y 41 muertos. El 6 de abril de 1964, un buque tanque de la ESO Maracaibo se estrelló contra la pila 21 del puente General Rafael Urdaneta y 300 metros de su plataforma se desplomaron, registrándose más de 10 víctimas fatales entre los automovilistas que en ese momento circulaban sobre el puente y que sin darse cuenta cayeron al lago. 27 años después, el pueblo zuliano vive una nueva tragedia y estas imágenes pasarán al recuerdo. Luego de muchos esfuerzos, el autobús era sacado del lago y entre sus restos aún se encontraban otros cadáveres que no pudieron ser sacados bajo las aguas. De esta manera se daba por terminada una operación de rescate que involucró a decenas de personas y que trajo dolor a varias familias que jamás olvidarán lo que les tocó vivir. Ahora bien, las escenas que acabamos de ver
podrían ser las consecuencias de un simple accidente de tránsito. Sin embargo, ahondando en la investigación, nos dimos cuenta de que las causas del mismo pudieron ser evitadas, y aun cuando este desenlace no fue desde ningún punto de vista intencional, todos los elementos que intervienen nos llevaron a catalogarlo como un crimen que en la próxima parte ustedes presenciarán y podrán juzgar. Muchos elementos irregulares se conjugaron la noche del 5 de abril de 1991 para que esta unidad de transporte colectivo que salió del terminal de Maracaibo con destino a Caracas se convirtiera para muchos en el vehículo que los llevaría a la muerte y para otros en un viaje de pesadilla que jamás olvidarán. En la unidad viajaban 59 personas entre adultos y niños y salió a las 10:30 de la noche de la capital zuliana, lo cual representaba 1 hora de retardo con respecto al cronograma del terminal. Ese día me dirigía, era a Puerto Cabello, pero con escala primero a Barquisimeto para tomar el tren. Sí, fui a la parada y a esperar el bus, pues. Está pendiente de cuando saliera el bus, de una vez ocupar mi puesto, pues apartar mi puesto. Pero al parecer hubo gente que se movilizó, se vio un movimiento atrás del bus que estaba estacionado, y cuando me aparezco es que la gente está entrando. Entonces en ese momento metí equipaje en la parte de abajo del bus y me meto al bus, pues. La señora toma mi nombre, toma mi cédula, y cuando voy a tomar mi puesto resulta ser de que todos los puestos ya están ocupados. Bueno, entonces no me queda más nada que bajarme. Entonces llega un señor que al parecer trabaja en la línea y le dice a una señora que está al lado de mí que hay 2 puestos vacantes, hay 2 puestos vacíos, que aproveche y que se fuera, pues. Entonces cuando yo aprovecho y me monto al bus. Yo me dirigí hacia Valencia para observar el campeonato panamericano de karate. Yo iba un puesto atrás, o sea, más o menos al lado de la puerta de atrás, trasera, exactamente, puesto antes de la cocina. Bueno, entonces estábamos pendientes del equipaje a ver cómo iban a hacer, pero nos los tuvieron que pasar por la ventanilla porque en el compartimiento de equipaje ya estaba lleno. Pongo mi bolso en el asiento y voy a buscar mi maletín, mi portatraje. Me dice el señor que no lo mete abajo, pero que lo mete arriba. Lo usual es meterlo abajo, a donde deben ir los equipajes. Entonces, bueno, busco mi equipaje y lo pongo en el pasillo, en la parte de atrás. Cuando sale el bus del terminal, se para inmediatamente, sale el bus del terminal y se para ahí, se estaciona. Todo el mundo, bueno, esperando. Hasta llegó un momento que ya la gente se estaba quejando, que pasaba, si era que estaban comiendo. ¿Cómo cuánto tiempo estuvo el bus parado ahí? Bueno, me imagino que unos 15 minutos o hasta unos 20. ¿Y qué pasaba? ¿No se veía que entrara o saliera gente? No, se bajaron y después no. ¿Quiénes se bajaron? Bueno, el chofer y el copiloto. Después arrancamos otra vez, llegamos al puente, paga su peaje, no para en la aduana, que es lo normal, no hay revisión ni nada. Ok, seguimos. El bus arranca hacia el puente, pues. Sube el puente, va pasando lo más alto y ya cuando va bajando, ya uno siente ya el exceso de velocidad. Hubo hasta un carro que se apartó rápidamente. ¿Por cuál canal estaba circulando el bus? El rápido.
¿Usted pudo darse cuenta cuando se cruzó con ese transporte colectivo a qué velocidad venía ese transporte? Ese transporte vendría de 120 a 130 porque iba en bajada. La reacción que yo tomé fue, me quedé en el carro. ¿Detuvo el carro? Sí, me detuve el carro porque yo dije entre mí, si hubiera adelantado un poquito más, mira, puede ser que nos vamos los dos. A mí me pasó como a 20 metros, 30 metros, completico. Mi reacción fue en ese momento de cuando yo lo veo balancearse, que cae, subo hasta la parte donde se había caído, me bajo. En ese momento, cuando me asomo, nomás veo las burbujas, ya el autobús no se veía. ¿Usted colaboró con intentar sacarlos desde aquí arriba? Por supuesto, por medio de unos camiones que necesitaron unos mecates. Entonces oí un ruido, o sea, mi primera impresión creía que era un caucho, pero, o sea, todavía no sé qué es lo que fue. Empezó a temblar el autobús y se dirigió hacia la izquierda. Entonces allí pensé que le había llegado a la baranda, que se la había llevado, pero no fue así. Entonces siguió el autobús y se cayó al agua. ¿Cómo logras tú salir del autobús? Bueno, yo tuve que romper un vidrio. O sea, cayó el autobús. Normalmente los autobuses tienen un tubo, o sea, para agarrarse cuando uno se baja por la puerta trasera. Okay, cuando cae el autobús, okay, yo me sostuve de ahí. O sea, no es que me sostuve, sino que el impacto, el tubo ese me paró a mí para no irme hacia adelante. Entonces quedó allí, o sea, sentí el golpe en el pecho. Siento que va entrando el agua por la parte de adelante. Entonces la gente gritando, o sea, toda histérica. Entonces yo veo el vidrio de al lado, yo estaba sentado al lado de la ventana. Lo que hago es romperlo. Le tiro un puño, se cuartea todo, después le tiro una patada. De ahí salgo y me tiro al lago. Ya se estaba hundiendo el autobús. La presión que hacía el autobús hacia abajo me estaba jalando. Entonces yo nadaba, yo estaba hundido. Entonces yo nadaba, yo es oscuro, yo no sabía a qué profundidad estaba. Estaba muy oscuro, yo no veía nada, absolutamente nada. Entonces nadaba, lo que yo siento aire, o sea, me relajo un poco, respiro. Entonces no veía nada, solamente escuchaba unos gritos. Se escuchaba de mi lado izquierdo, auxilio, ayúdenme. Y por el otro lado, que nadara, naden, no se queden allí, naden hacia el puente. Entonces yo escuchando me dirigí hacia allí, hacia el puente. Finalmente lo vi. Entonces estaba nadando hacia allá y me encontré con un caucho. Allí me agarré. Uno sintió como si desaceleró, pero el bus lo que hace es que se pega a la isla y de pronto es cuando uno siente el chillido. Me supongo que de la baranda de la isla. Y entonces cuando uno, bueno, pues se puso tenso ante la situación. Y es cuando llega el momento de que uno siente que cruza el bus y nos sentimos, y sentí cuando iba bajando el bus, pues. Iba bajando y de pronto es cuando estoy en el agua. Ahí inmediatamente, bueno, nadé hacia arriba, nadando rápidamente, pero tomando calma, porque la cuestión es que uno ya consciente de que uno no sabía a qué nivel estaba. Cuando por fin salgo a la superficie, bueno, al principio estaba flotando, pues, descansando de haber nadado. Entonces cuando de pronto consigo un caucho, un neumático de gandola, y de pronto es que veo a un muchacho en ese caucho, muchacho que llevaba la cara sangrando.
Estos 2 jóvenes y 9 personas más lograron ser rescatados con vida de las aguas del lago, gracias a la rápida colaboración de camioneros que circulaban por el puente que lanzaron mecates al lago, aunado a la ayuda de pescadores y a las autoridades que se presentaron en la zona. Esta tragedia en particular y otras similares que suceden con cierta frecuencia no pueden ser catalogadas de meros accidentes, cuando se hace evidente que las causas que las originaron están basadas en posible negligencia, irresponsabilidad o incluso el deseo humano de sacar provecho de una situación sin pensar o a costa de las posibles consecuencias. Cualquiera de estas razones, si desencadena la muerte de una o muchas personas, como en este caso, el hecho no puede ser calificado sino como un crimen. ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan en este caso? Las hipótesis son negligencia o imprudencia del conductor, fallas mecánicas del propio vehículo, exceso de pasajeros, exceso de carga, etc. Con la finalidad de aclarar cada una de estas hipótesis, el equipo de archivo criminal se trasladó a la capital zuliana y cosas realmente sorprendentes fueron descubiertas. Esto fue lo que quedó de la unidad de transporte colectivo que en la vida real protagonizó el trágico hecho que acabamos de presenciar. Definitivamente, un desperfecto mecánico fue la causa primaria y fundamental de este suceso. Esta barra que ustedes pueden observar aquí en este momento, sujeta al lado derecho de la unidad, debía estar unida a la rueda izquierda. Los 2 pernos que la sujetaban en su posición correcta se salieron, provocando el desprendimiento de la barra y la consiguiente pérdida de control de la unidad por parte del chofer. A instancias de la Fiscalía 16ª, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo penal practicó una inspección en la unidad con apoyo de expertos de la PTJ para determinar si esta falla mecánica fue realmente la causante de la tragedia. De acuerdo con lo expresado por los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, expertos mecánicos designados al efecto, efectivamente se evidencia que el accidente ocurrió por esa falla mecánica. El factor mantenimiento, responsabilidad de la línea autobusera, pareciera que estuvo lejos de esta unidad. De hecho, fuentes que pidieron no ser identificadas nos informaron que las experticias de PTJ arrojaron algunos otros descubrimientos que tarde o temprano hubiesen podido producir un accidente similar. Por ejemplo, la misma pieza que colapsó del lado del conductor de la unidad presentaba un desperfecto del otro lado, comprobándose que uno de los pernos estaba aislado. Por otra parte, el muñón de la barra de dirección parecía haber sufrido un desperfecto y haber sido prensado para repararlo, estimándose que por la carga de este tipo de vehículos, lo prudente hubiese sido sustituir la pieza. La situación provocada por la falla mecánica pudo haber sido controlada. Sin embargo, otros factores se conjugaron para que el desenlace fuese fatal. El exceso de velocidad fue uno de esos factores. Sí, el autobús siempre iba, siempre fue por el canal izquierdo, pasando todos los carros, iba a exceso de velocidad, me di cuenta. De acuerdo con los testigos, los sobrevivientes y las huellas físicas del incidente, el colectivo se desplazaba a unos 120 kilómetros por hora en una vía que tiene como límite de velocidad 60 kilómetros por hora. Por otra parte, también está comprobado que el autobús llevaba exceso de pasajeros, que sobrepasaba en 3 personas la capacidad máxima de la unidad. Yo iba como en el centro, en el medio. ¿Y cómo lograste salir de luz? Bueno, yo logré salir por una ventana que conseguí abierta. ¿Y ya estabas dentro del agua? Yo estaba dentro del agua, ya abajo en la profundidad. ¿Sabes nadar muy bien? Yo sé nadar. ¿El autobús iba full? Iba completamente lleno, no cabía ni uno más. Este tipo de factores evidencia por una parte negligencia del conductor y por la otra una falta de control sobre las unidades de transporte colectivo que circulan por el país. En este caso en particular, el primer punto de control era el terminal de pasajeros de Maracaibo. Pudiéramos señalar que existen 2 controles diferentes, uno en la parte operativa, que es en competencia nuestra,
y otro que pudiera ser la parte de control de mantenimiento de las unidades que le correspondería al Ministerio de Transporte y Comunicación. Con respecto a la parte operativa, los controles nuestros es la verificación de que las unidades salgan a la hora prevista por parte del Ministerio de Transporte y Comunicación. Por otra parte, existe un instrumento que debería controlar la cantidad e identidad de los pasajeros que viajan en cada unidad, la hora de salida de la misma, así como la identidad del conductor. En este caso, este control no funcionó. En primer lugar, hubo fallas a la hora de anotar los pasajeros, a la hora de que la unidad saliera, a la hora respectiva que le tocaba. ¿A qué hora debía haber salido esa unidad? A las 9:30 de la noche. ¿Y salió realmente? A las 10:30 aproximadamente. Entonces ahí hubo una falla en nuestros funcionarios. Creo que fuimos los únicos organismos que tomamos decisiones de destitución por parte del personal. Aquí se destituyeron 6 funcionarios para tratar de que ese tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, y eso es lo que nos queda lamentablemente de estos sucesos. Con respecto al conductor particularmente en este caso, ¿existe una diferencia entre la persona que aparece en el listín como supuesto conductor de la unidad y la persona que realmente estaba conduciendo la misma? ¿Sabe usted qué sucedió en este caso y se presenta con frecuencia este tipo de cosas? Con frecuencia no, casi siempre va el conductor que se señala, pero producto también del retraso que tuvo la unidad y por la información que también nos hicieron llegar de que el conductor original fue cambiado a última hora. Sin embargo, un conductor de la misma línea autobusera a la cual pertenecía la unidad que protagonizó esta tragedia agrega un nuevo elemento oscuro en este caso. En aquella oportunidad, en el listín aparecía el nombre de otro conductor, un señor de apellido Rodríguez, que aparentemente era el que debía ir en la unidad conduciendo. Sin embargo, el conductor era Mendoza. Suceden este tipo de cosas que a última hora se cambia un conductor y no se cambia el listín. ¿Pasa estas cosas suceden? No, porque la empresa siempre nos asigna una unidad con número y con su conductor y compañero que es el colector, pues encargado de los equipajes y eso, ¿me entiendes? ¿Ustedes tienen unidades fijas asignadas? Exacto, sí, perfecto. ¿Cómo te explicas tú que en el listín de ese día no apareciera el nombre de Mendoza sino el de Rodríguez? Bueno, mire, yo ahí no sé porque eso tendría que averiguarse, ¿ves? Este es el listín de la unidad siniestrada. En él podemos observar las siguientes fallas. En primer lugar, el conductor era Pedro Rafael Mendoza Zavala. El colectivo partió a las 10:30 p.m. Se reportan 41 pasajeros, faltando en la lista Denis Ballesteros, Lisbeth Rosado, Joana Hernández, María Isabel Áñez, José Antonio López, Ana María Fernández, Isidro Palmar y Ana María Palmar. Todos ellos sobrevivientes de la tragedia, y 10 personas más cuyos nombres no fue posible averiguar. Sin embargo, estas quizás son las menores de las irregularidades descubiertas. Muchas cosas oscuras rodean este caso. En la próxima parte, ustedes presenciarán los insólitos descubrimientos hechos por nuestro equipo con imágenes realmente desconcertantes. Con respecto a la suposición de un exceso de equipaje en la unidad que intervino en esta tragedia como elemento que contribuyó a la misma, indagando un poco en el terminal de pasajeros, descubrimos algunas informaciones alarmantes que nos hacen pensar que esta posibilidad no debe ser descartada. De hecho, fuentes confiables que pidieron no ser identificadas por temor a sufrir represalias revelaron que muchas de estas unidades son utilizadas para transportar mercancía de contrabando proveniente de Colombia, básicamente de la población de Maicao. Esta mercancía, como se ha denunciado decenas de veces a través de los medios de comunicación, sería pasada ilegalmente por nuestra frontera y llegaría al terminal de Maracaibo para ser trasladada hacia Caracas y otros sitios del país. De la misma forma irregular, muchos guajiros indocumentados pagarían grandes sumas de dinero a cambio de ser llevados a distintas partes de Venezuela sin ser detenidos por ningún tipo de controles de extranjería y de esta manera poder negociar libremente sus mercancías, una de las formas principales de sustento de esta población. La intervención de elementos de este tipo en la tragedia que nos ocupa podría verse reforzada por las declaraciones del juez encargado de la inspección ocular del colectivo en cuestión. Una vez que fue rescatado el bus
se procedió a revisar alguna mercancía que venía, propiedad de algunos guajiros, y se localizaron dentro de esos bultos unas armas de fuego. Con la finalidad de averiguar si nuestro informante tenía razón en torno a las irregularidades reportadas, el equipo de archivo criminal montó guardia durante varias noches en el terminal de pasajeros de Maracaibo. Para protección de nuestro personal, las cámaras fueron deliberadamente escondidas y las imágenes que captaron son sin lugar a dudas reveladoras. Este es el movimiento que noche a noche se registra en el área del terminal de pasajeros de Maracaibo. Como pueden observar, la gran mayoría de las personas que se desplazan a estas horas pertenecen a la etnia guajira. El movimiento que ustedes están viendo se verifica principalmente a partir de las 9 de la noche y se prolonga aproximadamente hasta las 12 de la noche. Destacan a lo largo de los diferentes andenes del terminal los enormes bultos que cada pasajero lleva consigo. Llama la atención la uniformidad en el sistema de empacado de estos bultos, independientemente del tamaño de los mismos. Por otra parte, salta a la vista que el contenido de estos enormes empaques es imposible de determinar con precisión a través de una inspección exterior de los mismos. Otro elemento que tienen en común todos los paquetes es la total ausencia de cintas adhesivas impresas o sellos que certifiquen que esta mercancía fue pasada legalmente por las aduanas fronterizas o fue revisada y autorizada por algún organismo competente a fin de ser comercializada en Venezuela, ya que definitivamente es difícil creer que estos bultos sean simples pertenencias personales de sus dueños. Este control obviamente no fue ejercido fuera del terminal, ni lo es dentro del mismo, donde se puede observar que la vigilancia es realmente escasa o ciega. De pronto llamó la atención de nuestros secretos observadores estas carretillas cargadas a más no poder de bultos y que lejos de dirigirse a los andenes del terminal, eran llevadas fuera del perímetro del mismo y ubicadas en la acera al frente de la estación de autobuses. A partir de este momento nuestro equipo pudo captar imágenes de una realidad que a diario se vive en esta zona, que ya no sorprende a nadie en el Zulia, porque se lleva a cabo con la mayor desfachatez a la vista de cualquier persona que transite por el lugar. Los colectivos salen del área del terminal y se estacionan en la calle. Allí sus conductores cargan más pasajeros y más bultos dentro de las unidades. Obviamente, este tipo de acciones escapan a los controles del terminal de pasajeros e incluso escapa a los ingresos de las líneas autobuseras, ya que tanto los pasajes de las personas que abordan los colectivos en la calle, como el dinero que pagan por la carga de sus bultos, que de acuerdo a lo que pudo escuchar nuestro personal, tiene un costo de 100 bolívares por pieza, son ingresos no reportados oficialmente a las empresas y posiblemente es la manera de redondear el viaje que tienen los choferes. Hora tras hora y día tras día, se puede observar que llegan al área del terminal camionetas de este estilo, conocidas en el Zulia como chirrincheras, y descargan tanto pasajeros como gran cantidad de bultos que bien son introducidos al terminal o bien son colocados en la calle, donde sus dueños esperarán pacientemente hasta que uno de los colectivos salga y los cargue en un interminable desfile de irregularidades. Noche a noche, esta escena se repitió ante nuestras cámaras. Incluso uno de nuestros observadores se atrevió en una oportunidad a acercarse a la unidad que estaban cargando a fin de obtener imágenes más nítidas. Sin embargo, tuvo que retirarse rápidamente al darse cuenta que aparentemente uno de los pasajeros notó algo extraño en su presencia y le avisó a alguien dentro del colectivo para que bajara a averiguar de qué se trataba. Para no correr peligro, tanto de las vidas del personal como del material recopilado, nuestra gente se escondió. Otra escena extraña que pudieron observar fueron estos dos taxis estacionados en la calle. Uno de ellos había salido del terminal con la maleta llena de carga y se paró en la calle donde aparentemente se proponían cambiar los bultos de vehículo. El final de esta escena tampoco pudo ser captado ante el inminente peligro de ser descubiertos por los vehículos y transeúntes de la zona. Definitivamente, esta carga de personas y equipaje fuera del área del terminal de pasajeros de Maracaibo puede ser una de las explicaciones del por qué los controles de los listines son ineficientes y de por qué tampoco se puede hacer un control efectivo de la carga que llevan estas unidades de transporte colectivo.
Sin embargo, de alguna manera se debe poder ejercer una vigilancia para que estos hechos irregulares no sucedan, ya que no constituyen de modo alguno un sistema seguro, ni para los autobuses, ni mucho menos para las vidas de cientos de personas que usan esta forma de movilización. Sin embargo, el hecho de que el terminal no pueda controlar que los colectivos vayan con exceso de pasajeros o de carga no es excusa suficiente para que estas unidades que realizan transportes irregulares lleguen con tranquilidad a sus destinos, ya que por lo menos en este caso particular, antes de salir de la ciudad de Maracaibo, las unidades deberían pasar por otro control específico, y es el que se verifica en el peaje del puente sobre el lago. Este es el peaje de Punta de Piedras, cabecera de salida desde Maracaibo hacia el puente Rafael Urdaneta. Aquí, la noche del 5 de abril, debieron haber sido ejercidos controles sobre aquella unidad de transporte colectivo que trajo tanto dolor y tanta muerte para nuestro país. En esta zona, la Guardia Nacional tiene las funciones de vigilancia vial, resguardo nacional y guardería del ambiente y de los recursos naturales renovables. Dentro de lo que nos ocupa, que es básicamente la vigilancia vial, los guardias destacados en el puente tienen funciones específicas. Deberán vigilar primero las condiciones de transitabilidad del vehículo, deberán vigilar también por la carga, la documentación de los conductores y en general todas aquellas condiciones que deben revestir tanto el vehículo como la carga y los conductores para hacer uso de esta vía que es de un uso muy restringido en cuanto a la velocidad. Un transporte colectivo sobre todo es revisado en sus condiciones de transitabilidad, es decir, las luces, los cauchos, todo lo que pueda asegurar su normal desplazamiento, así como también la carga, la documentación del conductor y cualquier otra revisión que de acuerdo pues a las circunstancias en el momento, bien sea porque comete una infracción o bien sea porque irrespete cualquier norma, también se le pueda exigir. ¿Se realiza un control de documentación en cuanto a los pasajeros que van en el autobús? Sí, en coordinación con los funcionarios de la DIEX, que también están apostados acá en el puente, se realiza ese control. Todo esto suena muy bien y efectivamente en presencia de nuestras cámaras, la Guardia Nacional detuvo varias unidades de transporte colectivo como esta, llevando a cabo, como ustedes pueden ver, los más estrictos controles, tanto del chofer como de la unidad en sí, la carga, los pasajeros y el listín del terminal, que en este caso en particular presentaba algunas diferencias con respecto a los pasajeros que transportaba en realidad el autobús. Diferencias estas que fueron corregidas por los mismos funcionarios. Todo se llevó a cabo con la más estricta rigurosidad, quizás como consecuencia de la tragedia ocurrida no hace mucho. Sin embargo, en aquella oportunidad, la realidad no fue esta y las consecuencias ya las conocemos. Ya cuando estamos en el puente, el conductor paga su peaje y arranca. No hubo ninguna parada. No hubo ningún tipo de control en la revisión, nada que ver. ¿Qué sucedió aquella noche del 5 de abril? ¿Por qué no hubo la revisión respectiva? ¿Existen responsables de esta falta de control? ¿Este trágico suceso se le puede acarrear al azar o todas las irregularidades se conjugaron para que aquel crimen sucediera? No se retire. Como hemos visto, son muchos los factores que de una u otra forma pudieron contribuir para que el colectivo que nos ocupa en el caso de hoy llevara a la muerte a un total de 48 personas y a 11 a vivir la más aterradora experiencia. El último punto tocado fue la carencia de controles en el peaje del puente sobre el lago. Veamos qué dijeron acerca de este punto las autoridades responsables. Sin embargo, en aquella oportunidad, aparentemente ninguno de los controles funcionó. Quizás fue algo del azar, quizás operó algún otro elemento. Pues el colectivo no fue detenido en la cabecera del puente, no se hizo una inspección de los pasajeros, no se hizo una inspección de la carga, no se hizo una inspección de las condiciones de transitabilidad del vehículo y además venía a un exceso evidente de velocidad que está estimado en más de 120 kilómetros por hora y no fue detenido. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche? Bueno, las causas del accidente están actualmente en averiguación.
son parte del sumario. Veremos al final qué responsabilidades existen y quiénes serían los responsables pues, de esta tragedia. Pero sin tratar de establecer responsabilidades, sin tratar de decir que fue el exceso de velocidad la causa, porque eso lo arrojará la investigación, los reportes de los testigos, incluso de los sobrevivientes, informan que efectivamente el colectivo iba a exceso de velocidad. Igual que no fue chequeado, que no se le exigieron ningún tipo de documentación, que no fue detenido en la cabecera del puente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, precisamente estamos investigándolo también internamente a ver qué sucedió. Si hacemos un recuento de lo que hemos visto, tenemos que este trágico suceso quizás se hubiese podido evitar si el mantenimiento mecánico de la unidad hubiese sido el adecuado, si el conductor no hubiese ido a exceso de velocidad, si la falta de controles del terminal no hubiese permitido que el colectivo llevase un exceso de pasajeros y de carga, o si la vigilancia que se debió verificar a la entrada del puente hubiese funcionado. Y de esta forma subsanar los elementos imponderables a los controles del terminal de pasajeros. Es cierto que todas estas consideraciones son tardías. No le devolverán la vida a las 48 personas fallecidas en este suceso, ni borrarán de la mente de los pocos sobrevivientes lo que quizás sea el más amargo recuerdo para el resto de sus vidas. Pero todos estos elementos deben mover a las autoridades competentes en cada área para que hechos como estos no se repitan, ya que es realmente alarmante el número de accidentes de tránsito que cada año tienen lugar en las carreteras de nuestro país y que involucran a unidades de transporte colectivo y en los cuales las causas de una u otra forma se repiten. Y lo realmente lamentable es el saldo de cientos de vidas útiles que se pierden en estos hechos. Por otra parte, la colectividad misma está en la obligación de exigir que las irregularidades que hemos visto y otras que intervienen en este tipo de sucesos no ocurran, porque debemos ser nosotros los primeros garantes de la seguridad de nuestras vidas, aunque en este particular se haga necesaria la ayuda de ciertos sectores. Son muy pocas las personas que hacen esta denuncia. Hemos recibido algunas cuando vienen de otras ciudades donde ven que el conductor viene casi durmiendo. Hemos recibido varias denuncias. En 2 casos hemos actuado cuando hemos sido notificados que el conductor venía durmiendo y por casualidad hemos verificado que ese mismo conductor iba a salir nuevamente a hacer otro viaje. Entonces hemos tomado esas previsiones y no dejamos salir ese conductor. Lo que pasa principalmente en el uso de esta vía es la falta de concientización ciudadana, la falta de concientización de los usuarios. Por lo general, diariamente se imponen entre 100 a 200 boletas de citación a los conductores. Conversé con el director del transporte y le dije que había que implementar un mecanismo para ejercer una revisión del equipaje de estas personas, no en la cabecera del puente sobre el lago, sino en el propio terminal, por cuanto allí hay recursos. Están los empleados del Instituto Municipal del Transporte, están los vigilantes de tránsito y ya la supervisión sería por parte de la Guardia Nacional en la cabecera del puente para ver la cantidad de personas que van en la unidad. En Venezuela no existe una política de formación del conductor. Cualquier persona saca sus credenciales para conducir como si fuera algo obligado que el Estado venezolano debe proporcionarle pues ese permiso. Aquí no se ha visto de que esas personas tienen una gran responsabilidad diaria, constantemente, y no son aplicados ningún tipo de mecanismo de control, de supervisión de la actitud de estas personas. Esperemos que todas estas reflexiones no sean pasajeras, que no sean el mero producto del momentáneo impacto causado por la tragedia y que no pasen al olvido como generalmente sucede, sino que verdaderamente sean puestas en práctica estrictas medidas que eviten que crímenes como este se repitan, porque este monumento de horror nos habla de muerte, de vidas que ocuparon estos asientos y que en cuestión de segundos se perdieron. Afortunadamente para algunos, la vida continúa. Hoy, cuando ya ha pasado algún tiempo de la tragedia, cuando ya realmente has tenido la oportunidad de pensar, de razonar y de darte cuenta de cuáles fueron los alcances reales de lo que sucedió, ¿qué sientes al darte cuenta de que estás vivo?
Bueno, uno primero siente que primero que uno le da gracias a Dios cada día que pasa, cada hora que pasa. Segundo, que uno se siente más comprometido porque esa cifra aproximada de que murieron 48 personas y solamente se salvaron 8, es una cuestión de que el azar y la suerte no es variable en esta situación. Es una cuestión que va algo del más allá, pues. Una cuestión de que solo Dios sabe, pues. ¿Llegaste a pensar en algún momento que podías morir? Sí, cuando ya estaba en picada hacia el lago, el autobús. ¿En qué pensaste en ese momento? Bueno, en nada. En realidad pensé en mi compañero que iba al lado de mí. Yo lo trataba de agarrar, lo trataba de mirar, pero la presión del viento que entraba no me dejaba mover. Ni la cabeza, ni los brazos, nada. ¿No volviste a ver a tu compañero? No. Él murió en esta tragedia. Sí. Has vivido quizás la tragedia de tu compañero, que no tuvo tanta suerte como tú. ¿Qué sientes? Bueno, que fue un milagro, que estoy aquí gracias a Dios y a la Virgen. Que si estoy aquí, debe ser que para cumplir una misión. No sé, eso es lo que siento yo. Que debo seguir viviendo, que no me debo traumatizar por esto. Pasó y ya pasó. Sin embargo, la realidad no pasa. Y día tras día, la vida y la muerte circulan por las carreteras de nuestro país en unidades de transporte que deben ser de servicio público y no enormes ataúdes colectivos. Señoras y señores, muy buenas noches. Buenas noches.